Hola, bienvenidos. Continuamos Hola. resolviendo ejercicios de teorema de Thevenin y teorema de Norton aplicados a circuitos de corriente alterna. Acá tenemos un circuito con una fuente de 10 ángulo 0, resistencia de 5, bobina de 5J, resistencia de 3 y otra bobina de 4J. Y estos son los puntos A y B que siempre marcamos en este tipo de ejercicios. Lo que se nos pide es hallar el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton, ambos circuitos equivalentes. Podemos comenzar por hallar la tensión del generador de Norton, a la que llamamos V'. Sería la tensión de circuito abierto entre los puntos A y B. Al estar abierto el circuito entre los puntos A y B, no estaría circulando corriente por esta bobina de 5J. De manera que la eliminamos, porque a los efectos de calcular la tensión del generador de Thevenin es como si esto no estuviera. Por aquí no circula corriente, por lo tanto no produce ningún efecto. Esto quiere decir, en pocas palabras, que los puntos A y B se trasladan aquí, a esta impedancia formada por una resistencia de 3 ohmios y una reactancia inductiva de 4J ohmios. Por lo tanto, si yo calculo la caída de tensión entre A y B, estaré calculando aquí la tensión del generador equivalente de Thevenin. ¡Wow! Primero, acá va a circular una intensidad, es un circuito serie, así que va a ser una intensidad única. Vamos a calcular la impedancia, Z total del circuito, tal como nos ha quedado en esa malla, digamos, ¿no? El 5 más 3 más 4J, esto es 5 más 3, 8 más 4J. Esta es la impedancia equivalente. 8 más 4J, si nosotros lo pasamos a polar, nos queda 8.94 con un ángulo de 26,57 grados. Ese es Z total. Ahora, para calcular la intensidad, tenemos la tensión de la fuente, 10 ángulo 0, sobre la impedancia total, 8,94 ángulo 26,57 grados. Y esto nos está dando 1.12 con un ángulo de menos 26,57. Esta es la intensidad. Vale decir que la tensión entre los terminales A y B, que dicho sea de paso es la tensión del generador de Thevenin, V', será igual a la impedancia entre los puntos A y B, o sea 3 más 4J, por la intensidad de la corriente, que es 1.12 ángulo menos 26,57 grados. V' entonces va a ser 3 más 4J, que pasado a polar me queda 5 ángulo 53.13 grados, por la intensidad, que es 1.12 ángulo menos 26,57 grados. Y esto sería 5.6 ángulo 26,56 grados. Esta es la tensión V', tensión del generador del circuito equivalente de Thevenin. Ahora vamos a hallar la impedancia equivalente de Thevenin, que es la impedancia vista entre los puntos A y B cuando se reemplazan los generadores por su respectiva impedancia interna. Aquí había una fuente, un generador, 10 ángulo 0, que lo hemos reemplazado por un puente, por un conductor, ya que al no tener el dato de su impedancia interna lo consideramos ideal, por lo tanto, impedancia interna de un generador ideal es igual a 0, por eso lo sustituimos por un conductor. ¿Qué nos queda entonces? Si vemos el circuito de aquí hacia allá, como dice Thevenin, ¿no? Impedancia vista desde A y B hacia la red.
Tenemos un paralelo formado por esta resistencia y esta impedancia, que a su vez está formada por resistencia y bobina. Z', que es la impedancia equivalente de Thevenin, será primero el paralelo, 5 por 3 más 4J sobre 5 más 3 más 4J, y a esto le sumamos la que está en serie, que es 5J. Hacemos el producto, 5 por 3, 15, más 5 por 4, 20J, sobre 5 más 3, 8, más 4J, más 5J. Seguimos aquí. Z' es igual. El cociente nos da 2.5 más 1.25J. Y a esto hay que sumarle 5J, que es la que está en serie. Lo cual sería 2.5 más 6.25J. Esa es Z', la impedancia equivalente de Thevenin. Bueno, ese es el generador equivalente de Thevenin, que dijimos que nos daba 5.6 con un ángulo de 26.56 grados voltios. Y Z', que era 2.5 más 6.25J. Y ahí tenemos nuestro circuito equivalente de Thevenin. Lista la primera parte del ejercicio. ¡Wow! El siguiente paso es hallar el circuito equivalente de Norton. Una vez que nosotros tenemos el equivalente de Thevenin, se puede llegar fácilmente al equivalente de Norton. Por ejemplo, Z' de Norton es la misma que Thevenin. O sea que esta es 2.5 más 6.25J, es lo mismo. Y la I', que es la I del generador de corriente de Norton, la podemos calcular también fácil, dividiendo V', que es 5,6 con un ángulo de 26,56, sobre Z', 2,5 más 6,25J. Aquí lo que podemos hacer es pasar a polar este denominador para hacer el cociente como corresponde. Pero para abreviar, y dado que existe la posibilidad de realizar esta operación tal como la tenemos planteada aquí en la calculadora, vamos a decir que la I de Norton es 0,83 con un ángulo de menos 41 con 64 grados. Este es el camino fácil. El camino difícil es partir del circuito original para llegar al equivalente de Norton. Y es lo que vamos a hacer ahora. Para hallar el equivalente de Norton, Z' ya la tenemos porque es exactamente la misma que la de Thevenin. Ahora bien, para calcular la I de Norton en el circuito original, es la corriente de cortocircuito entre los terminales A y B. Si nosotros cortocircuitamos aquí los dos terminales, la corriente que pase por acá, esa es la que estamos buscando, la I de Norton, la del generador del circuito equivalente de Norton. Y bueno, esa intensidad pasa por la bobina de 5J. Acá tenemos un paralelo, 5J y 3 más 4J, y que están en serie con la resistencia de 5. Así que aquí lo bueno sería poder calcular esta intensidad, a la que le vamos a llamar intensidad total del circuito, para luego calcular la I'. Y para calcular la intensidad total hay que hallar la impedancia total. Impedancia total. Comenzaremos por plantear el paralelo. 5J por 3 más 4J sobre
5J más 3 más 4J. Vamos desarrollando esto. Z total es igual. Hacemos el producto. 5J por 3 son 15J. Y 5J por 4J son más 20J cuadrado. Y aquí abajo tenemos 3 más 5 y 4, 9. 9J. Y a esto hay que sumarle, no se olviden, los 5 ohmios que están en serie. También hay que sumar los 5 ohmios que están en serie. Z total es igual 15J y más 20 por J cuadrado son menos 20 porque J cuadrado es menos 1 sobre 3 más 9J más los 5 ohmios que están en serie. Todo esto nos da 6.34 con un ángulo de 23.13 grados. Ahora, la corriente total del circuito es la tensión de la fuente sobre la impedancia total. La tensión de la fuente es 10 ángulo 0, la impedancia total es 6,34, ángulo 23,13 grados. Esto nos da 1,58 con un ángulo de menos 23,13 grados. Esa es la corriente total. Ahora, para hallar la corriente de Norton y prima, vamos a aplicar divisor de corriente. Tenemos que multiplicar la corriente total por la impedancia de la rama opuesta, que sería 3 más 4J, la rama opuesta a la que circula I', ¿no? 3 más 4J, dividido por la suma de las dos ramas, es decir, 5J más 3 más 4J. Entonces I' sería igual, bueno, aquí abajo la parte real es 3 y la parte imaginaria es 5 más 4, 9J. Haciendo todas las operaciones nos queda que I' es igual 0,83 ángulo menos 41,57 grados. Llegamos así a completar el circuito equivalente de Norton, ya sea a partir del circuito equivalente de Thevenin o partiendo desde el circuito original. Y esto era lo que nos solicitaba este ejercicio, así que por aquí entonces lo damos por finalizado. Hasta la vista,